El punto de ignición. Un mundo en llamas. El 11 de septiembre de 2001, el cielo de Nueva York se tiñó de cenizas. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por terroristas de Al-Qaeda, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines impactó la torre sur. En Washington, el vuelo 77 de American Airlines se incrustó en el Pentágono, mientras que en un campo de Pensilvania, el vuelo 93 se precipitó al suelo tras la valiente resistencia de sus pasajeros. Ese día, el mundo cambió para siempre. Casi 3 personas perdieron la vida, y un sentimiento de vulnerabilidad se apoderó de una nación que se consideraba intocable. En Kabul, a miles de kilómetros, el régimen talibán gobernaba Afganistán con mano de hierro. Bajo su control, el país se había convertido en un refugio para Osama Bin Laden y su red terrorista, Al-Qaeda. Bin Laden, un hombre de mirada fría y palabras incendiarias, había planeado los ataques desde las montañas afganas, donde los talibanes le ofrecían protección. Para Estados Unidos, la conexión era clara. El régimen talibán era cómplice de la tragedia del 11 de septiembre. En la Casa Blanca, el presidente George W. Bush enfrentaba una presión sin precedentes. La nación exigía justicia, venganza, un propósito. El 20 de septiembre, en un discurso ante el Congreso, Bush anunció la guerra contra el terrorismo. Sus palabras resonaron como un tambor de guerra. No descansaremos hasta que cada grupo terrorista de alcance global sea encontrado, detenido y derrotado. En el punto de mira estaba Afganistán, el polvorín afgano. Afganistán, un país desgarrado por décadas de conflicto, era un mosaico de etnias, tribus y cicatrices históricas. Desde la invasión soviética en 1979 hasta la guerra civil de los años 90, la paz era un lujo que pocos recordaban. Los talibanes, surgidos en 1994 como un movimiento de estudiantes religiosos, habían tomado Kabul en 1996. Prometían orden en un país caótico, pero su régimen era brutal. Mujeres despojadas de derechos, ejecuciones públicas en estadios y una interpretación estricta de la Sharia que sofocaba cualquier atisbo de libertad. En las aldeas remotas como la de Gul Mohammad, un agricultor pastún de la provincia de Kandahar, la vida bajo los talibanes era una mezcla de miedo y resignación. Gul, de 45 años, había perdido a su hermano mayor en la guerra contra los soviéticos y a su hermana en un bombardeo durante la guerra civil. Su única esperanza era mantener a su familia a salvo, cultivando trigo y cuidando un pequeño rebaño de cabras. Pero los talibanes exigían lealtad absoluta. Los hombres jóvenes del pueblo, incluido el hijo mayor de Gul, Ahmad, de 17 años, eran presionados para unirse a sus filas. «No quiero que mi hijo se convierta en un mártir por causas que no entiende», susurraba Gul a su esposa, Amina, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Mientras tanto, en las cuevas de Tora Bora, Osama Bin Laden y sus lugartenientes planeaban su próximo movimiento. Al-Qaeda no era solo una organización, era una ideología que atraía a hombres jóvenes desilusionados de todo el mundo islámico. Para ellos, los ataques del 11 de septiembre eran un golpe contra el imperio americano, pero no anticiparon la magnitud de la respuesta que desatarían. La maquinaria de guerra se pone en marcha. El 7 de octubre de 2001, apenas 26 días después de los atentados, el cielo sobre Kabul se llenó del rugido de los aviones estadounidenses. La Operación Libertad Duradera había comenzado. Bombarderos B-50 y 2 cazas F-16 lanzaron una lluvia de misiles sobre posiciones talibanes, mientras las fuerzas especiales de la CIA y los Navy SEALs se coordinaban con la Alianza del Norte, una coalición de señores de la guerra afganos opuestos a los talibanes. En tierra, el polvo y el humo se alzaban desde los bastiones talibanes en Kandahar y Jalalabad. En Washington, el general Michael Hayden, director de la NSA, supervisaba la recopilación de inteligencia. Cada interceptación de comunicaciones confirmaba la presencia de Al-Qaeda en Afganistán, pero también revelaba la complejidad del terreno. «No estamos luchando contra un ejército convencional», advirtió Hayden en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. «Esto es una guerra contra sombras en un país que no conocemos». En las aldeas, el impacto de los bombardeos era devastador.
Gul Mohammad y su familia se escondieron en una cueva cercana cuando los aviones sobrevolaron su pueblo. Una noche, una bomba perdida destruyó la mezquita local, matando a 12 personas, incluido el imán, un hombre respetado que había intentado mediar con los talibanes. Ahmad, el hijo de Gul, miraba los restos humeantes con una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué nos atacan los americanos?, preguntó. Gul no tenía respuesta. El precio de la venganza. En las primeras semanas, los talibanes retrocedieron rápidamente. La Alianza del Norte, respaldada por el poder aéreo estadounidense, capturó Mazar y Sharif el 9 de noviembre y Kabul el 13 de noviembre. Los líderes talibanes huyeron hacia las montañas o cruzaron la frontera hacia Pakistán. Osama Bin Laden, perseguido por las fuerzas especiales, desapareció en las cuevas de Tora Bora. Para muchos en Estados Unidos, parecía una victoria inminente. Pero la guerra apenas comenzaba. En las aldeas, la caída de los talibanes no trajo alivio inmediato. Los señores de la guerra de la Alianza del Norte, como Abdul Rashid Dostum, tomaron el control de regiones enteras, imponiendo su propia forma de justicia. En Kabul, Hamid Karzai, un líder pastún moderado, fue designado presidente interino en diciembre de 2001. Para Gul Mohammad, la llegada de Karzai era una promesa distante. Su aldea seguía sin electricidad, sin escuelas, sin esperanza. En Washington, el ambiente era de optimismo cauteloso. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, insistía en que la misión estaba casi cumplida: destruir Al-Qaeda y derrocar a los talibanes. Pero en el Pentágono, algunos oficiales advertían sobre los peligros de una ocupación prolongada. Afganistán no es un país que se doblegue fácilmente, escribió el coronel David McAllister, un veterano de Vietnam, en un informe interno. Sus palabras serían proféticas. Un futuro incierto. A fines de 2001, el mundo observaba a Afganistán con una mezcla de esperanza y escepticismo. La comunidad internacional prometió miles de millones de dólares para la reconstrucción. Las Naciones Unidas y las ONG llegaron con planes para escuelas, hospitales y carreteras. Pero en las sombras, los talibanes se reagrupaban. En Quetta, Pakistán, el mulá Omar, líder talibán, juraba continuar la lucha. Los americanos pueden ganar batallas, dijo a sus seguidores, pero nosotros ganaremos la guerra. Para Gul Mohammad la vida seguía siendo una lucha diaria. Ahmad, su hijo, comenzó a escuchar rumores de resistencia en las montañas. Los talibanes ofrecían un propósito, un sentido de orgullo en un país humillado por la ocupación extranjera. Amina, la esposa de Gul, rezaba cada noche para que su hijo no sucumbiera a la tentación. En Nueva York, las familias de las víctimas del 11 de septiembre exigían justicia. En Kabul, los niños jugaban entre los escombros de una ciudad rota. El escenario estaba listo para una guerra que duraría 2 décadas, una guerra que cambiaría a Afganistán, a Estados Unidos y al mundo. Nadie, ni los generales en el Pentágono, ni los aldeanos en Kandahar, ni los políticos en Washington, podía prever el lodazal en el que estaban a punto de hundirse. Victorias fugaces y metas cambiantes. 2001, 2003. El eco de una victoria rápida. A finales de 2001, el polvo de los bombardeos aún flotaba en el aire afgano, pero en Washington se celebraba una victoria aparente. Los talibanes habían sido expulsados de Kabul, y las imágenes de afganos celebrando en las calles, con mujeres quitándose el burka y hombres afeitándose la barba, alimentaban la narrativa de un triunfo inminente. La Operación Libertad Duradera parecía cumplir sus promesas iniciales. Al-Qaeda estaba en desbandada, y el régimen talibán, que había gobernado con puño de hierro, se desmoronaba. Sin embargo, bajo la superficie, las semillas de un conflicto más largo y complejo ya comenzaban a germinar. En la aldea de Gul Mohammad, en Kandahar, la caída de los talibanes trajo un alivio momentáneo. Por primera vez en años, los altavoces de la mezquita local no anunciaban ejecuciones públicas, y los niños podían volar cometas sin temor a ser castigados. Sin embargo, la llegada de las fuerzas de la Alianza del Norte a la región no inspiraba confianza. Los hombres de Abdul Rashid Dostum, un señor de la guerra uzbeco conocido por su brutalidad, patrullaban las carreteras exigiendo tributos a los aldeanos. «Cambiamos un opresor por otro», murmuró Gul a su vecino, mientras observaban a un convoy de milicianos armados pasar por el pueblo.
En Kabul, Hamid Karzai asumió el liderazgo del gobierno interino en diciembre de 2001, respaldado por la comunidad internacional en la conferencia de Bonn. Karzai, un pastún de modales refinados y discurso conciliador, prometía unificar el país y llevarlo hacia un futuro de estabilidad, pero su autoridad apenas se extendía más allá de la capital. En las provincias, los señores de la guerra reinaban como reyes feudales, y las promesas de reconstrucción parecían lejanas para personas como Gul y su familia. La huida de los fantasmas. Mientras tanto, en las montañas de Tora Bora, Osama Bin Laden y sus lugartenientes de Al-Qaeda escapaban hacia Pakistán. Los bombardeos estadounidenses habían destruido sus refugios, pero la red montañosa y la porosidad de la frontera con Pakistán les permitieron evadir la captura. En diciembre de 2001, las fuerzas especiales estadounidenses, junto con milicias afganas, lanzaron una ofensiva masiva en Tora Bora, pero la falta de coordinación y el terreno accidentado jugaron a favor de Bin Laden. Es como buscar una aguja en un pajar, se quejó el capitán James O'Connor, un oficial de los SEALs, mientras analizaba mapas en una base improvisada. En Pakistán, los talibanes y Al-Qaeda encontraron refugio en las áreas tribales, especialmente en Waziristán. El Mullah Omar, líder talibán, reorganizó a sus seguidores desde Quetta, donde los servicios de inteligencia pakistaníes, ISI, mantenían una relación ambigua con los militantes. Algunos oficiales pakistaníes veían a los talibanes como un activo estratégico contra India, mientras que otros temían la inestabilidad que podrían causar. Esta duplicidad complicaría los esfuerzos estadounidenses en los años venideros. Para Ahmad, el hijo de Gul Mohammad, la huida de los talibanes no significaba el fin de su influencia. En las noches, los rumores llegaban al pueblo. Los talibanes estaban reagrupándose, ofreciendo dinero y armas a los jóvenes para unirse a su causa. Ahmad, ahora de 18 años, sentía una mezcla de curiosidad y resentimiento. Los bombardeos estadounidenses habían destruido la casa de su tío, y aunque odiaba a los talibanes, no podía evitar preguntarse si los extranjeros realmente traían algo mejor. «Ellos no entienden nuestro país», le dijo a su amigo Jamil, mientras trabajaban en los campos. Jamil, cuya hermana había muerto en un bombardeo, asintió en silencio. La ambición de un nuevo Afganistán. En 2002, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN comenzaron a trazar planes más ambiciosos para Afganistán. La misión inicial, destruir Al-Qaeda y derrocar a los talibanes, evolucionó hacia un objetivo más audaz: transformar Afganistán en una democracia al estilo occidental. En Washington, los neoconservadores del gobierno de Bush, como Paul Wolfowitz y Douglas Feith, defendían la idea de que un Afganistán democrático sería un faro de estabilidad en la región, un contrapeso a los regímenes autoritarios de Oriente Medio. La comunidad internacional comprometió miles de millones de dólares en ayuda. La ONU y las ONG llegaron con proyectos para construir escuelas, hospitales y carreteras. En Kabul se abrieron nuevas escuelas para niñas, y las mujeres comenzaron a regresar a las universidades. Pero en las provincias, el progreso era lento. La falta de infraestructura, la inseguridad y la corrupción obstaculizaban los esfuerzos de reconstrucción. En Kandahar, Gul Mohammad escuchó rumores de que el dinero destinado a su aldea había desaparecido en los bolsillos de un señor de la guerra local. ¿Dónde están las escuelas que prometieron?, preguntó a un funcionario de la ONU que visitó el pueblo. El hombre solo ofreció una sonrisa incómoda. Mientras tanto, Estados Unidos comenzó a entrenar al nuevo Ejército Nacional Afgano, AANA. En una base cerca de Kabul, el sargento Michael Torres, un veterano de la Guerra del Golfo, supervisaba a un grupo de reclutas afganos. Muchos de ellos apenas sabían leer, y algunos desertaban tras recibir su primer salario. «No están luchando por una causa», escribió Torres en su diario. «Están aquí por el dinero, y cuando el dinero se acaba, ellos también». A pesar de las dificultades, el Pentágono insistía en que el ANA sería la clave para estabilizar el país y permitir la retirada de las tropas estadounidenses. Las primeras grietas. Para 2003, las señales de problemas eran evidentes. Aunque los talibanes habían sido expulsados del poder, no habían sido derrotados. En las regiones rurales, comenzaron a lanzar ataques esporádicos, emboscadas contra convoyes de la OTAN, bombas en los caminos,
Asesinatos de funcionarios locales. En la provincia de Helmand, un líder talibán conocido como el Mullah Akhtar organizó una red de combatientes que operaba desde las montañas. Sus tácticas de guerrilla, aprendidas de la resistencia contra los soviéticos, eran efectivas contra las fuerzas extranjeras, que dependían de la tecnología y carecían de conocimiento del terreno. En Washington, la atención comenzaba a desviarse. La invasión de Irak, en marzo de 2003, consumió recursos y atención del gobierno de Bush. Afganistán, que alguna vez fue el centro de la guerra contra el terrorismo, se convirtió en una guerra olvidada. Los generales en Kabul se quejaban de la falta de tropas y fondos, mientras que en el Pentágono, los planificadores debatían cómo dividir los recursos entre dos conflictos. «Estamos estirando nuestras fuerzas al límite», advirtió el general John Abizaid, comandante del mando central de EAUUA. En la aldea de Gul, la vida se volvía más complicada. Los señores de la guerra locales exigían tributos cada vez mayores, y los ataques talibanes comenzaban a interrumpir el comercio. Ahmad, frustrado por la falta de oportunidades, empezó a escuchar a un predicador local que hablaba de resistencia contra los invasores. Gul, temiendo perder a su hijo, lo confrontó una noche. «No te dejes engañar por palabras bonitas», le dijo. «Los talibanes no traerán nada bueno, pero los americanos tampoco son nuestros salvadores». Ahmad lo miró en silencio, con el corazón dividido entre la lealtad a su familia y el deseo de hacer algo más grande. Un sueño frágil. A finales de 2003, Afganistán estaba en una encrucijada. La comunidad internacional seguía comprometida con la reconstrucción, pero las divisiones internas y la falta de seguridad amenazaban con descarrilar los esfuerzos. En Kabul, Hamid Karzai luchaba por consolidar su autoridad, mientras los señores de la guerra y los talibanes resurgentes desafiaban su gobierno. En Washington, la euforia inicial por la victoria se desvanecía, reemplazada por preguntas incómodas. ¿Cómo se define el éxito en una guerra como esta? ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a quedarse los estadounidenses? Para Gul Mohammad y su familia, el futuro era incierto. Las promesas de un nuevo Afganistán parecían vacías en una aldea donde el agua potable era un lujo, y la guerra seguía acechando en las sombras. En las montañas, los talibanes planeaban su regreso, mientras en Washington, los líderes comenzaban a darse cuenta de que habían subestimado la complejidad de la tarea que tenían por delante. La guerra, que comenzó con un propósito claro, se estaba transformando en algo mucho más grande y difuso, un lodazal del que nadie sabía cómo salir. Una guerra sin rumbo. 2004. 2014. El resurgimiento de las sombras. Para 2004, la euforia inicial de la victoria en Afganistán se había desvanecido. Las imágenes de afganos celebrando la caída de los talibanes eran un recuerdo lejano, reemplazadas por un creciente sentimiento de inquietud. En las montañas de Helmand y las llanuras de Kandahar, los talibanes, que muchos creían derrotados, comenzaban a reagruparse. Desde sus refugios en las áreas tribales de Pakistán, lanzaban ataques relámpago contra puestos militares, aldeas y convoyes de la OTAN. Su estrategia era clara: desgastar a las fuerzas extranjeras y socavar la legitimidad del gobierno afgano. En la aldea de Gul Mohammad, los rumores de la resistencia talibana se extendían como el polvo en el viento. Los hombres jóvenes, como Ahmad, ahora de 20 años, estaban divididos entre el miedo y la tentación. Los talibanes ofrecían un sentido de propósito, una narrativa de lucha contra los invasores que resonaba en un país donde la presencia extranjera comenzaba a sentirse como una ocupación. Una noche, Ahmad regresó al pueblo con un rifle viejo en la mano. «No voy a unirme a ellos», le aseguró a su padre, «pero necesito proteger a nuestra familia». Gul, con el corazón apesadumbrado, sabía que el arma no traería seguridad, sino más peligro. Su esposa Amina rezaba en silencio, temiendo que su hijo fuera arrastrado por la corriente de la guerra. En Kabul, el presidente Hamid Karzai luchaba por mantener unido un país fracturado. Su gobierno, respaldado por miles de millones de dólares en ayuda internacional, prometía progreso, escuelas, hospitales, carreteras, pero la corrupción se había infiltrado en todos los niveles. Los fondos destinados a la reconstrucción desaparecían en los bolsillos de funcionarios corruptos y señores de la guerra.
En Kandahar, Gul escuchó que el dinero para un pozo de agua en su aldea había sido desviado por un político local. Nos prometen un futuro, pero solo vemos mentiras, dijo a sus vecinos, mientras cavaban un pozo a mano bajo el sol abrasador. La guerra de desgaste. Los talibanes, liderados por figuras como el mulá Akhtar Mansur, perfeccionaron sus tácticas de guerrilla. Atacaban convoyes con artefactos explosivos improvisados, y emboscaban patrullas y asesinaban a líderes locales que colaboraban con el gobierno. En 2005, un ataque en la provincia de Kunar dejó 19 soldados estadounidenses muertos, uno de los peores golpes para las fuerzas de la OTAN hasta ese momento. En las bases militares, como la de Bagram, los soldados comenzaban a sentir la frustración. No sabemos contra quién estamos luchando, confesó el teniente Emily Carter, una oficial de inteligencia. Un día es Al-Qaeda, otro día son los talibanes, y a veces son solo aldeanos enfadados. En Washington, el enfoque en Irak seguía eclipsando a Afganistán. Pero en 2009, la llegada del presidente Barack Obama marcó un cambio. Obama, decidido a hacer las cosas bien en Afganistán, aprobó un aumento masivo de tropas, conocido como el Surge. Para 2010, más de 100 soldados estadounidenses, junto con decenas de miles de tropas de la OTAN, estaban desplegados en el país. El objetivo era claro: estabilizar Afganistán, entrenar al Ejército Nacional Afgano, ANA, y crear las condiciones para una retirada gradual. En la base de Camp Bastion, en Helmand, el sargento Michael Torres, ahora ascendido a capitán, supervisaba el entrenamiento del ANA. Los reclutas afganos eran valientes, pero muchos carecían de disciplina y motivación. Algunos vendían sus armas en el mercado negro. Otros desertaban tras un solo combate. No están luchando por un país, escribió Torres en una carta a su esposa. Están luchando por sobrevivir, y eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos, el ANA seguía dependiendo de la OTAN para operaciones importantes. Un país dividido. La estrategia del Surge tuvo éxitos iniciales. En 2010, las fuerzas de la OTAN recuperaron varias áreas clave, como Marja, en Helmand. Pero estas victorias eran frágiles. Los talibanes simplemente se retiraban a las montañas o cruzaban la frontera hacia Pakistán, esperando el momento oportuno para regresar. Además, la corrupción en el gobierno afgano socavaba cualquier progreso. En Kabul, los rumores de malversación eran constantes. Incluso Karzai, visto inicialmente como un líder moderado, fue acusado de tolerar la corrupción para mantener el apoyo de los señores de la guerra. En las aldeas, la presencia de tropas extranjeras generaba resentimiento. Los bombardeos aéreos, aunque dirigidos contra los talibanes, a menudo mataban civiles. En 2008, un ataque en la provincia de Herat mató a 90 personas, incluidas mujeres y niños. Las imágenes de familias llorando junto a los cuerpos de sus seres queridos se extendieron por el país, alimentando la propaganda talibana. En la aldea de Gul, un bombardeo destruyó la casa de un vecino, matando a su hija pequeña. Ahmad, furioso, confrontó a su padre. ¿Cómo podemos confiar en los americanos si matan a nuestra gente?, gritó. Gul, sin palabras, solo pudo abrazar a su hijo. En Pakistán, los talibanes encontraron un refugio seguro. Las áreas tribales, especialmente Waziristán, se convirtieron en un centro de operaciones para los insurgentes. Aunque Pakistán era un aliado nominal de Estados Unidos, los servicios de inteligencia AISI mantenían lazos con ciertos líderes talibanes, lo que complicaba aún más la guerra. En Washington, los diplomáticos presionaban a Islamabad para que actuara, pero las respuestas eran evasivas. Es como jugar al ajedrez con un tablero incompleto, se quejó un analista de la CIA. El costo humano. A medida que la guerra se prolongaba, el costo humano crecía. Miles de soldados estadounidenses y de la OTAN perdieron la vida o regresaron con heridas físicas y emocionales. En Afganistán, decenas de miles de civiles murieron en el fuego cruzado. En la aldea de Gul, la guerra tocó a todos. Jamil, el amigo de Ahmad, murió en un ataque talibán contra un mercado local. Amina, la madre de Ahmad, enfermó de tuberculosis, pero el hospital más cercano estaba a 3 días de viaje, y los caminos eran demasiado peligrosos. En 2011,
Un rayo de esperanza apareció con la muerte de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, a manos de los Navy SEALs. En Estados Unidos, la noticia fue celebrada como un hito. Pero en Afganistán, el impacto fue limitado. Los talibanes, ahora liderados por el mulá Mansur, declararon que la lucha continuaría. Bin Laden era un símbolo, pero nosotros luchamos por nuestra tierra, dijo un combatiente talibán a un periodista en Kandahar. Un sueño desvaneciéndose. Para 2014, el Surge había logrado avances tácticos, pero no una victoria estratégica. Las tropas de la OTAN comenzaron a reducir su presencia, pasando de operaciones de combate a misiones de entrenamiento y apoyo. En Kabul, el gobierno de Karzai, y más tarde el de Ashraf Ghani, luchaba por mantener el control. Los talibanes, aunque debilitados, seguían siendo una amenaza constante. En las aldeas, la gente como Gul Mohammad se sentía atrapada entre dos fuegos, un gobierno corrupto y unos insurgentes implacables. Ahmad, ahora un hombre joven, tomó una decisión. Contra los deseos de su padre, se unió a una milicia local para proteger su aldea. «No quiero pelear por los talibanes, ni por los americanos», le dijo a Gul. «Solo quiero que mi familia esté a salvo». Pero en un país donde la guerra se había convertido en una forma de vida, la seguridad era una ilusión. La década de 2004 a 2014 marcó el punto en que la guerra en Afganistán se transformó en un lodazal, un conflicto sin rumbo claro, donde las victorias eran efímeras y las pérdidas permanentes. Desgaste y colapso final. 2015. 2021. El principio del fin. En 2015, la guerra en Afganistán había entrado en una fase de agotamiento. La OTAN, que había liderado operaciones de combate durante más de una década, anunció el fin oficial de su misión de combate en diciembre de 2014. La nueva misión, Resolute Support, se centraba en entrenar y asesorar al Ejército Nacional Afgano, ANA, mientras las tropas extranjeras se reducían drásticamente. Para 2015, el número de soldados estadounidenses en el país había caído a menos de 10. Una fracción de los 100 desplegados durante el Surge de Obama. Sin embargo, la reducción de fuerzas no trajo la paz. Los talibanes, más fuertes que nunca, aprovechaban el vacío para expandir su influencia. En la aldea de Gul Mohammad, en Kandahar, la vida se había vuelto aún más precaria. Los talibanes controlaban las carreteras principales, cobrando impuestos a los agricultores y atacando a cualquiera que colaborara con el gobierno. Gul, ahora envejecido y con la salud deteriorada, veía cómo su aldea se hundía en la desesperación. Su hijo Ahmad, que se había unido a una milicia local para proteger el pueblo, regresaba a casa cada noche con historias de emboscadas y traiciones. «No confío en nadie», le confesó a Ahmad a su madre, Amina, mientras limpiaba su rifle bajo la luz de una lámpara. Amina, cuya tuberculosis había empeorado por la falta de medicinas, solo podía asentir, con el corazón apesadumbrado. En Kabul, el gobierno de Ashraf Ghani, que asumió la presidencia en 2014 tras unas elecciones controvertidas, luchaba por mantener la legitimidad. Ghani, un académico educado en Occidente, prometía reformas y modernización, pero su gobierno estaba plagado de divisiones internas y corrupción. Los señores de la guerra, que habían sido aliados clave en los primeros años, se volvieron cada vez más independientes, desafiando la autoridad central. Mientras tanto, el ANA, a pesar de años de entrenamiento y miles de millones de dólares en financiación, seguía siendo ineficaz. Los soldados desertaban en masa, y muchos puestos militares caían ante los talibanes sin apenas resistencia. El regreso de los talibanes. Los talibanes, liderados ahora por el mulá Akhtar Mansur y más tarde por el mulá Hibatullah Akhundzada, habían evolucionado. Ya no eran solo una fuerza insurgente, operaban como un gobierno en la sombra, proporcionando justicia y servicios en las áreas bajo su control. En provincias como Helmand y Kunduz, los talibanes establecieron tribunales, recaudaron impuestos y reclutaron combatientes. Su mensaje era simple pero poderoso. Los extranjeros y sus marionetas en Kabul habían traído caos, mientras que ellos ofrecían orden y orgullo nacional. En 2015, los talibanes lograron una victoria simbólica al capturar Kunduz, la primera gran ciudad que controlaban desde 2001. Las imágenes de combatientes talibanes patrullando las calles
conmocionaron al mundo y expusieron la fragilidad del gobierno afgano. En Washington, la administración Obama enfrentaba críticas por la reducción de tropas. No podemos abandonar Afganistán, pero tampoco podemos quedarnos para siempre, dijo el presidente en una conferencia de prensa. La respuesta fue un compromiso ambiguo: mantener una presencia limitada para evitar un colapso total. En la aldea de Gul, los talibanes comenzaron a visitar con regularidad. Un comandante local, conocido como Qari Yusuf, ofrecía protección a cambio de lealtad. Ahmad, que había jurado no unirse a ellos, se encontraba en una posición imposible. Una noche, tras un enfrentamiento con los talibanes que dejó a 3 de sus compañeros muertos, Ahmad regresó a casa herido. «No podemos seguir así, padre», le dijo a Gul, con sangre seca en la manga. «Si no nos unimos a ellos, nos matarán». Gul, desgarrado, sabía que cualquier elección conduciría a la tragedia. El Acuerdo de Doha. En 2018, la administración de Donald Trump, buscando una salida a la guerra, comenzó negociaciones directas con los talibanes en Doha, Qatar. Las conversaciones, lideradas por el enviado especial Zalmay Khalilzad, excluían al gobierno afgano, una decisión que enfureció a Ashraf Ghani. En febrero de 2020, se firmó el Acuerdo de Doha, un pacto histórico en el que Estados Unidos se comprometía a retirar todas sus tropas para mayo de 2021 a cambio de que los talibanes garantizaran que Afganistán no sería un refugio para terroristas. El acuerdo fue celebrado por algunos como un paso hacia la paz, pero otros lo vieron como una rendición. No incluía un alto el fuego formal ni compromisos claros para proteger los logros democráticos, como los derechos de las mujeres. En Kabul, las mujeres que habían estudiado y trabajado durante años temían un regreso al pasado. En la aldea de Gul, las noticias del acuerdo llegaron como un rumor lejano. «Los americanos se van», dijo un vecino, «y nos dejarán con los lobos». Gul, que había perdido la esperanza en las promesas extranjeras, solo asintió. Mientras tanto, los talibanes intensificaron sus ataques. En 2020, controlaban o disputaban más de la mitad del país. Los atentados suicidas y los asesinatos selectivos de periodistas, activistas y funcionarios se volvieron rutina. En Kabul, una joven periodista llamada Laila Rahimi, que había cubierto la guerra durante años, fue asesinada por una bomba en su coche. Su muerte, una de tantas, simbolizaba la fragilidad de los avances logrados en 2 décadas, el caos de la retirada. En abril de 2021, el presidente Joe Biden, que asumió el cargo en enero, anunció que todas las tropas estadounidenses se retirarían para el 11 de septiembre de 2021, coincidiendo con el 20º aniversario de los atentados. La decisión, aunque esperada, desató una cadena de eventos catastróficos. Los talibanes, sintiendo la victoria, lanzaron una ofensiva relámpago. En cuestión de semanas capturaron provincias enteras, a menudo sin resistencia. El ANA, que había sido entrenado y equipado con miles de millones de dólares, colapsó. Los soldados abandonaban sus uniformes y huían, dejando atrás armas y vehículos que los talibanes recogían con entusiasmo. En la aldea de Gul, la situación era desesperada. Los talibanes tomaron el control en julio de 2021, imponiendo nuevamente sus reglas estrictas. Ahmad, que había luchado contra ellos durante años, fue capturado y ejecutado públicamente como advertencia. Gul y Amina, devastados, huyeron con sus 2 hijos menores hacia Kabul, uniéndose a miles de afganos que buscaban escapar. En la capital, la ciudad estaba sumida en el caos. El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul sin oposición. El presidente Ashraf Ghani huyó del país, dejando atrás un gobierno colapsado y una nación en shock. El aeropuerto de Kabul, los días finales de agosto de 2021, se convirtieron en un símbolo del fracaso estadounidense. En el aeropuerto internacional de Kabul, miles de afganos desesperados se agolpaban en las puertas, intentando subir a los últimos vuelos de evacuación. Las imágenes de familias separadas, niños llorando y cuerpos cayendo de aviones en despegue conmocionaron al mundo. Gul y su familia llegaron al aeropuerto, pero no pudieron pasar los puestos de control talibanes. Amina, debilitada por la enfermedad, murió en una estampida cerca de la entrada. Gul, sosteniendo a sus hijos, lloró en silencio mientras el último avión estadounidense despegaba.
El 26 de agosto, un atentado suicida del Estado Islámico Jorasán, ISIS-K, en el aeropuerto mató a 170 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses. Fue un recordatorio brutal de que incluso en la derrota, la violencia en Afganistán no tenía fin. Hizo un país abandonado. Para finales de 2021, los talibanes habían consolidado su control. Las promesas de un gobierno más moderado se desvanecieron rápidamente. Las mujeres fueron nuevamente excluidas de las escuelas y los trabajos, y las ejecuciones públicas regresaron. En Washington, el colapso de Kabul desató un debate feroz. Los generales culparon a la falta de apoyo político. Los políticos culparon a los militares. Pero para los afganos como Gul, ahora un refugiado en su propio país, las culpas no importaban. Había perdido a su esposa, a su hijo y su hogar. 20 años de guerra. ¿Y para qué?, se preguntó, mirando el horizonte polvoriento. La guerra en Afganistán, que comenzó con un propósito claro, terminaba en una retirada humillante. Los talibanes, que habían sido derrocados en 2001, regresaban al poder, mientras el sueño de un Afganistán democrático se desmoronaba en el polvo. Consecuencias y ecos de una guerra perdida, el peso de las pérdidas. La caída de Kabul en agosto de 2021 marcó el fin de una era, pero no el fin del sufrimiento. Para los afganos, la guerra de 2 décadas dejó un país fracturado, con cicatrices que no sanarían fácilmente. Más de 170 personas, incluidos 2.4 soldados estadounidenses, decenas de miles de combatientes afganos y civiles, habían perdido la vida. El costo financiero para Estados Unidos superó los $2 billones. Una suma que podría haber reconstruido Afganistán varias veces, pero que en gran parte se desvaneció en la corrupción, proyectos fallidos y el mantenimiento de una maquinaria de guerra insostenible. En un campo de desplazados cerca de Herat, Gul Mohammad, ahora un hombre roto por la pérdida de su esposa Amina y su hijo Ahmad, luchaba por sobrevivir con sus 2 hijos menores, Nur y Fátima. El campo, un mar de tiendas improvisadas bajo un sol abrasador, albergaba a miles de familias que habían huido de la violencia. «No tenemos nada», le dijo Gul a un trabajador humanitario que distribuía mantas. «Ni hogar, ni familia, ni futuro». Nur, de 14 años, soñaba con ser médico, pero las escuelas para niñas estaban cerradas bajo el nuevo régimen talibán. Fátima, de apenas 10 años, pasaba sus días buscando agua en pozos contaminados. Para Gul, cada día era una lucha para no rendirse. En Kabul, los talibanes consolidaron su poder. El mulá Hibatullah Akhundzada, líder supremo, impuso un gobierno basado en una interpretación estricta de la Sharia. Las mujeres fueron expulsadas de los espacios públicos, las escuelas secundarias para niñas cerraron, y los medios de comunicación fueron silenciados. Aquellos que habían trabajado con el gobierno anterior o con las fuerzas extranjeras vivían con miedo a represalias. En un callejón de Kabul, un ex intérprete del ejército estadounidense, Sayed, se escondía en la casa de un primo. «Me encontrarán tarde o temprano», le dijo a su esposa con la voz temblorosa. Sayed, que había arriesgado su vida para ayudar a los americanos, fue uno de los miles que no lograron subir a los vuelos de evacuación. El impacto global, la retirada estadounidense, desató una ola de críticas entre los aliados de la OTAN. En Londres, Berlín y Ottawa, los líderes expresaron su frustración por la falta de coordinación. «Nos dejaron en la oscuridad», dijo un diplomático británico en una reunión en Bruselas. Países como Alemania y Canadá, que habían perdido soldados y gastado miles de millones en Afganistán, se sentían traicionados por la decisión unilateral de Washington. La imagen de Estados Unidos como líder global sufrió un golpe devastador, y los adversarios como China y Rusia aprovecharon la oportunidad para señalar la decadencia del poder estadounidense. En Washington, el colapso de Kabul desencadenó un torbellino de recriminaciones. Los republicanos culparon a la administración Biden por la retirada precipitada, mientras que los demócratas señalaban los errores de las administraciones anteriores, desde Bush hasta Trump. En el Pentágono, los generales defendían su trabajo, argumentando que habían advertido durante años sobre la debilidad del gobierno afgano. «No puedes construir un país en 20 años si no hay voluntad local»,
dijo el general retirado David McAllister en una entrevista televisiva. Pero para muchos estadounidenses, las imágenes de afganos aferrados a los aviones en el aeropuerto de Kabul eran una prueba innegable de un fracaso colectivo. En el ámbito humanitario, la crisis en Afganistán se agravó. La ONU estimó que más de la mitad de la población enfrentaba inseguridad alimentaria en 2022. Las sanciones internacionales, destinadas a presionar a los talibanes, paralizaron la economía, dejando a millones sin acceso a servicios básicos. Las ONG luchaban por operar en un país donde los talibanes restringían su trabajo, especialmente los proyectos dirigidos a mujeres. En Herat, una enfermera llamada Zahra, que había trabajado en una clínica financiada por la ONU, fue obligada a cerrar su consultorio. Queríamos salvar vidas, pero ahora apenas podemos salvarnos a nosotros mismos, dijo, mientras escondía sus certificados médicos para evitar ser descubierta. Voces de la derrota. Para los veteranos estadounidenses, la guerra dejó heridas invisibles. El capitán Michael Torres, que había entrenado a Lana en los primeros años, regresó a su hogar en Texas en 2015, pero nunca pudo escapar de los recuerdos. Las noches de insomnio y los flashbacks lo perseguían. Pasé años enseñándoles a pelear, pero al final todo se derrumbó, le confesó a un terapeuta. Como miles de veteranos, Torres luchaba con el trastorno de estrés postraumático, preguntándose si su sacrificio había valido la pena. Las tasas de suicidio entre los veteranos de Afganistán se dispararon, un recordatorio silencioso del costo humano de la guerra. En Afganistán, las mujeres como Nur enfrentaban un futuro incierto. En 2022, Nur logró inscribirse en una escuela clandestina organizada por mujeres valientes que desafiaban las restricciones talibanas. Cada día, caminaba a escondidas hasta una casa vecina, donde aprendía matemáticas y literatura bajo la amenaza constante de ser descubierta. No dejaré que me quiten mis sueños, le dijo a su padre. Pero Gul, consumido por la culpa y la pérdida, apenas podía ofrecerle esperanza. En las capitales del mundo, los analistas debatían las lecciones de Afganistán. ¿Fue un error intentar imponer la democracia en un país con profundas divisiones tribales y culturales? ¿Fue la corrupción del gobierno afgano la causa principal del colapso? ¿O fue la falta de compromiso a largo plazo por parte de Estados Unidos? En un artículo publicado en 2022, un académico afgano exiliado escribió: Afganistán no cayó por los talibanes, cayó porque nadie creyó realmente en el sueño de un país unificado. Preguntas sin respuesta. La guerra en Afganistán dejó preguntas que resonarían durante generaciones. ¿Qué significaron esos 20 años? Para los afganos, fue una época de esperanza frustrada, de promesas rotas y de un regreso al pasado. Para los estadounidenses, fue una lección dolorosa sobre los límites del poder militar. En Washington, los políticos evitaban asumir la responsabilidad, mientras que en Kabul, los talibanes celebraban su victoria como una prueba de la voluntad divina. Gul Mohammad, sentado en su tienda en el campo de desplazados, miraba a sus hijos jugar entre el polvo. Recordaba las palabras de su padre, un hombre que había sobrevivido a la invasión soviética. En Afganistán, la guerra nunca termina, solo cambia de rostro. Para Gul, esas palabras eran ahora una verdad innegable. La guerra había destruido su familia, su hogar y su fe en el futuro. Pero mientras Nur estudiaba a escondidas y Fátima soñaba con un mundo mejor, una chispa de resistencia seguía viva, incluso en la oscuridad. El legado de una guerra imposible, un lodazal sin fin. La guerra en Afganistán, que comenzó como una respuesta visceral a los atentados del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un símbolo de los límites del poder militar y las ambiciones desmedidas. Durante 2 décadas, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN intentaron transformar un país fracturado por siglos de conflicto, pero el resultado fue un fracaso estrepitoso. La caída de Kabul en agosto de 2021 no fue solo la derrota de un gobierno afgano débil, fue el colapso de una visión que nunca entendió las complejidades de Afganistán. La guerra se convirtió en un lodazal clásico, un conflicto donde cada paso adelante parecía hundir más a los involucrados en un pantano de sangre, dinero y promesas rotas. En el campo de desplazados cerca de Herat, Gul Mohammad, ahora un hombre de rostro curtido y ojos vacíos, representaba el costo humano de esas 2 décadas. Había perdido a su esposa Amina,
a su hijo Ahmad y la vida que una vez conoció, pero en sus hijos menores, Nur y Fátima, aún veía un destello de esperanza. Nur, a sus 14 años, continuaba asistiendo a una escuela clandestina, arriesgando su vida para aprender. «Quiero ser alguien que cambie este país», le dijo a su padre una noche, mientras estudiaba un libro de ciencias escondido bajo una manta. Gul, aunque agotado, encontró en las palabras de su hija una razón para seguir adelante, pero en su corazón sabía que el camino sería largo y lleno de peligros. Lecciones de un sueño roto. La guerra en Afganistán expuso las limitaciones de imponer la democracia por la fuerza. Estados Unidos llegó con la idea de construir un país a su imagen, un gobierno centralizado, elecciones libres, derechos para las mujeres. Pero Afganistán, con sus profundas divisiones tribales, su historia de resistencia a los extranjeros y su economía devastada, no estaba listo para tal transformación. La corrupción endémica en el gobierno afgano, alimentada por la afluencia de miles de millones de dólares en ayuda, socavó cualquier posibilidad de estabilidad. Los señores de la guerra, que alguna vez fueron aliados, se convirtieron en obstáculos, mientras que los talibanes explotaron el descontento popular para ganar terreno. En Washington, los analistas y políticos debatían las lecciones de la guerra. Algunos argumentaban que el error fue la falta de compromiso a largo plazo, otros que la misión estaba condenada desde el principio. Un informe del Congreso en 2022, basado en los Afghanistan Papers filtrados años antes, reveló que los líderes estadounidenses sabían desde el principio que la guerra era insostenible, pero continuaron por miedo a admitir la derrota. «Mentimos al público, mentimos a nosotros mismos», confesó un exfuncionario del Pentágono. La guerra se prolongó no por estrategia, sino por inercia. En Kabul, las mujeres como Sarah, la enfermera que había perdido su clínica, representaban el costo de los avances perdidos. Antes de 2021, Sarah había salvado vidas en un hospital financiado por la ONU. Ahora, bajo el régimen talibán, vivía escondida, organizando clases secretas para niñas en su casa. «No podemos rendirnos», le dijo a una amiga, mientras escondían libros bajo el suelo. Pero cada día era un recordatorio de lo frágil que había sido el progreso. Las escuelas cerradas, las mujeres excluidas del trabajo y las ejecuciones públicas eran un regreso al pasado que muchos temían. El eco global. El impacto de la guerra en Afganistán resonó mucho más allá de sus fronteras. Para Estados Unidos, fue una lección humillante sobre los límites de su poder. La retirada de Kabul dañó la credibilidad de Washington como líder global, y aliados como la OTAN cuestionaron su dependencia de las decisiones estadounidenses. En Pekín y Moscú, los gobiernos aprovecharon el colapso para promover sus narrativas de un Occidente en declive. «Estados Unidos no puede imponer su voluntad al mundo», declaró un editorial en un periódico chino en 2021. Para los veteranos, como el capitán Michael Torres, el regreso a casa fue agridulce. Torres, ahora retirado, trabajaba como consejero para veteranos en Texas, ayudando a otros a lidiar con el trauma de la guerra. Pero él mismo seguía luchando con la pregunta que lo atormentaba. ¿Valió la pena? «Creí que estábamos haciendo algo bueno», le dijo a un grupo de veteranos. «Pero al final, solo dejamos caos». Las heridas psicológicas de la guerra, desde el estrés postraumático hasta el sentimiento de traición, se convirtieron en una carga silenciosa para miles de soldados. En el ámbito humanitario, la crisis en Afganistán continuó empeorando. En 2023, la ONU informó que más de 28 millones de afganos necesitaban asistencia humanitaria, mientras que la economía colapsada y las sanciones internacionales dificultaban la entrega de ayuda. Los talibanes, aunque en el poder, luchaban por gobernar un país al borde del colapso. La comunidad internacional, dividida sobre cómo tratar con el régimen, ofrecía ayuda con cuentagotas, temerosa de legitimar a los talibanes. Un legado de resistencia. A pesar de la oscuridad, había destellos de resistencia. En las ciudades y aldeas, mujeres como Nur y Zahra desafiaban a los talibanes con actos de valentía silenciosa. En las montañas, algunos grupos étnicos como los hazaras organizaban pequeñas milicias para proteger sus comunidades. En el exilio, afganos como el periodista Sayed, que finalmente logró escapar a Turquía, continuaban contando las historias de su país, manteniendo viva la esperanza de un futuro diferente. Para Gul Mohammad, el legado de la guerra era personal.
Cada noche, mientras miraba a sus hijos dormir, recordaba los días en que soñaba con un Afganistán en paz. Esos sueños ahora parecían lejanos, pero la determinación de Nur le recordaba que la lucha no había terminado. Mientras haya alguien que crea en un mañana mejor, no todo estará perdido, le dijo Nur una noche, mientras le mostraba un cuaderno lleno de ecuaciones. Gul sonrió por primera vez en meses. El fin de un capítulo, no de la historia. La guerra en Afganistán, que duró de 2001 a 2021, fue una lección sobre los peligros de la arrogancia, la complejidad de la intervención extranjera y la resiliencia de un pueblo atrapado en el fuego cruzado. Para los afganos, fue una tragedia de promesas rotas y esperanzas traicionadas. Para el mundo, fue un recordatorio de que la guerra, aunque fácil de comenzar, es infinitamente difícil de terminar. En las calles de Kabul, los talibanes patrullaban con confianza, pero en los corazones de millones de afganos, la lucha por la libertad, la educación y la dignidad continuaba. En Washington, los líderes prometían aprender las lecciones de Afganistán, pero el mundo seguía girando, con nuevos conflictos en el horizonte. Para Gul, Nur y Fátima, la guerra había terminado, pero sus vidas, marcadas por el dolor y la resistencia, eran un testimonio vivo del costo de un sueño imposible. Afganistán, el cementerio de imperios, seguía siendo un enigma, un lugar donde la historia nunca termina, solo se transforma.